lo resalto, porque nos cambió la vida. De los 80 para acá, entendemos la medicina de forma diferente. Pregúnteme si ganaron un premio Nobel. Sí, ganaron premio Nobel. Una a favor. No siempre es premio Nobel, ganan premio Nobel los que merecen. No es cierto. De hecho, uno de estos dos no merecía. El que merecía era este. Por eso subrayo a este también. Porque Moncada, él es hondureño, merecía el premio que se ganó Ignarro o Palma, ya no me acuerdo bien. Esos dos se llevaron el Nobel y este también. La Guardia era el técnico del laboratorio del doctor Fulgor. ¿Se acuerdan del doctor Fulgor? Sí, pero no me acuerdo qué sí. Yo ya les hablé de Fulgor cuando hablé de farmacodinámica. ¿No? Fue uno de los que, como Nicholson, descubrió que no era necesario el 100% de los receptores ocupados para alcanzar el efecto máximo. Bueno, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Homeostasis vascular. El medio, como una parte clave de la homeostasis vascular. Componentes inflamatorios, componentes sanguíneos como la plaqueta, el músculo liso vascular, agentes vasoconstrictores, protrombóticos, proinflamatorios, proaterogénicos, los que tienen propiedades antitesis, vasorelajantes, antiinflamatorios, antitrombóticos, antiaterogénicos. Se deben balancear. ¿Necesitamos estos? ¿Cuántos? ¿Sí o no? Necesitamos. Si no tenemos estos y nos cortamos, claro, una simple cortada puede ser, imagina que no pare, y no pare nunca, pues llega un momento en que pierde uno toda la bulimia, ¿verdad? Entonces es necesario. Si nos faltan estos, se tiende para este lado, ¿verdad? Esa es la idea. Entonces, por supuesto, de acuerdo a lo que vamos a ver hoy, que son antiagregantes, antiactivadores, es decir, antiplaquetarios y anticoagulantes, pues será el caso de que los pacientes estén proclives a esto, a la aterogénesis, a las fracturas plaquetales, a la trombosis, a la coagulación, a la inflamación endotelial, a la inflamación vascular. ¿Está claro? Bien. No se maneja solo con antiplaquetarios ni anticoagulantes los problemas de pérdida de la homeostasis vascular. No. Se deben utilizar adicionalmente otros medicamentos. Aquí ya se ve más feo. Pero la realidad es más fea todavía. Ya comienza uno a ver como cierto desorden, ¿cierto? Pero que en realidad son funciones que, si no están exageradas, pues pueden ser salvadoras. Una célula inflamatoria puede extravasarse, ¿cierto?, para controlar una infección. Pero aquí, de pronto, no se está extravasando para controlar una infección, ¿cierto? O sea, este monocito no se está convirtiendo en macrófago para ir a controlar una infección. ¿Verdad que no? Se está convirtiendo. ¿Saben si se traduce eso? ¿Usted? ¿Qué son? Las células escumosas. Exacto. O sea, ¿qué nos está mostrando esto, doctor? ¿Cierto? La patogénesis de la patogénesis aterogénesis. ¿Ven? Entonces, ¿será que esto con antiplaquetarios, anticoagulantes lo resolvemos? Así, de primera, con la palabra antiplaquetario. ¿Es una plaqueta? ¿Es un factor de coagulación? Lo vamos a resolver con antiplaquetarios y anticoagulantes. Ahora, ¿por qué estas células se adhieren?
¿Qué son estas cositas? ¿Endotelio? Ajá, está inflamado el endotelio, ¿cierto, doctora? Sí, muy bien. Y hay que hacer algo de carácter antiinflamatorio, hay que disminuir esa inflamación. Hay medicamentos que vamos a ver en ese capítulo que tienen efectos ahí. Bueno, no son los que vamos a ver hoy. En otro momento, si Dios lo permite. Bueno, entrando un poco a la hemostasia, tenemos que deben suceder cosas, y es lo normal, que haya vasoconstricción, es una respuesta para controlar un foco hemorrágico, y la hemostasia se tiene que dar, lo que decía, en el corte se tiene que dar la hemostasia. Hay un fenómeno vasoconstrictor, un incremento de la presión tisular, la formación del tapón plaquetario en los vasos pequeños, ¿cierto? El tapón plaquetario es el que muchos llaman el trombo. Y encima de él se organiza el coágulo. ¿Eso es? Sí. Vamos a ver también los medicamentos que hacen lo contrario a eso, para saber si preguntaron o no lo que va a preguntar. Hoy no. Pero sí lo vamos a ver. No sé si con Felipe en alguna de las correlaciones, pero como clase no me acuerdo que tengamos clase como para los que tienen el tema contrario, las hemofilias, las diatesis hemorrágicas. No me acuerdo que haya clase, no sé si hay en la clase de anemia y derivados de la sangre, lo voy a hacer, no sé si eso lo que normalmente se da ahí, ¿sí? O simplemente habla de anemia. Él habla de ese tranexámico, pero no. Porque me preguntaba que si, pues aquí lo que queremos es evitar la activación y la agregación plaquetaria y después de la formación. Pues en esos pacientes que tienen lo contrario, así como la hemofilia y eso, pues sí. Estos medicamentos no se deben No dar. van a servir esos medicamentos, Oh. entonces ¿cuáles serían? Pues, ¿Cómo se llamarían? son otros ácidos tranexámicos, sí, protrombóticos, procoagulantes. Normalmente esos pacientes tienen déficit, entonces se dan de hemofília. Factor. Sí. Bien. Uno se siente bien, una cara. ¿Ok? Pero no, por eso digo que yo no me acuerdo que se dé el curso. A no ser que Felipe lo esté dando. Yo no lo doy. ¿Sí? Bueno. La carga de las enfermedades es mucho menor. O sea, si comparamos la mortalidad de una enfermedad aterosclerótica, etcétera, queda muy pequeñita. Es que hace parte de la enfermedad rara, ¿no? La hemofilia es parte de la Exacto. enfermedad. Pero es válida la observación. Entremos a hablar del huevo frito. No sé, a veces cuando la miro me parece interesante, a veces me causa temor. Voy a saltar y digo, mira, es una plaqueta, está despelucada completamente, reactiva, está activada, quiere unirse a más plaquetas, quiere adherirse, quiere agregarse, se agrega aquí en la superficie y se agrega otras. Tiene que estar activada, tiene que suceder. Aquí de Velázquez, esquemas de los vasos, los glóbulos rojos, y estas son las plaqueticas. ¿Qué cosas le están pasando? Ellas comienzan también a despeinarse, ¿no es cierto? A expresar receptores para moléculas que pueden ser o factores de coagulación, como aquí mostrando el ¿cierto? Otros receptores pueden ser receptores para sustancias que están en el subendotelio. ¿Y eso por qué? Porque justamente ellas están programadas
para que si esas sustancias que están solo en el subendotelio las tocan, ellas se activan. ¿Y por qué las tocaría? Porque hubo una lesión vascular. Porque hubo una lesión en el endotelio. Y entonces queda expuesto el subendotelio. Y las sustancias del subendotelio comienzan a hacer contacto con las plaquetas. Y las plaquetas comienzan a activarse. Y expresan receptores. Y sueltan sustancias para llamar a otra plaqueta, para activar el endotelio, para adherir en el endotelio y comenzar a montar, ¿cierto?, trombo, coágulo y reparar el sitio que se ha dañado. Cuando es un trauma, todo bien. El problema es cuando es una placa que se ha organizado, se ha tapizado el endotelio y la placa se calcifica, se endurece y de repente ¡pum!, se fractura y ¡pum!, rompe el endotelio. Y ahí entonces se forma sobre esa placa fracturada el trombo. Y si el vasito es pequeño, ¡pa!, rapó. Y si es coronario, ¡pa!, y si es cerebral, ¿qué sustancias? De coagulación, receptores, sustancias como el ADP, otros factores como la trombina, ¿cierto? Los factores tisulares, es decir, los que están en la matriz, digamos, del vaso, o sea, hacen parte de la estructura que sostiene el resto del tejido. Todo eso hace. Entonces, pasos ahí. Exposición de la matriz subendotelial. Todo lo que es la matriz es todo el tejido subendotelial. Fibras de colágeno y otras sustancias. La adhesión y la activación plaquetaria dado a esos contactos. La liberación de grandes plaquetarias, es decir, las plaquetas dije gran cosa. La plaqueta comienza a cambiar de forma, tiene que la todo bonito, muy diferente, una araña completa, se vuelven unas arañas, ¿cierto? Traen a otras plaquetas, se agregan finalmente y forman el tapón hemostático. Eso es lo normal. Algo tan normal en un escenario que no es normal, es decir, donde hay un vaso en donde crecen placas de sebo, ¿no? ¿Se entiende cuando digo sebo, cierto? Y se fractura, ¿no es cierto? Bien, ahí están los pasitos. La adhesión, la activación, la agregación. Lo que está en juego, va a interactuar gracias a la expresión de receptores, ¿no? Bien sea en el endotelio, bien sea en la plaqueta, ligandos que se van endógenos, sustancias que tenemos, ¿cierto?, del colágeno, factor von Willebrand, fibronectina, laminina, todas que son del subendotelio a interactuar con estos receptores y otros. Esta unión lleva cambios informacionales, la parte de segregación plaquetaria, la plaqueta suelta calcio, ADP, serotoninas, factor 5, tromboxanos, la COX-1 produce eso, tromboxanos, y entonces vienen esos cambios conformacionales, ¿cierto? Y finalmente todo eso lleva a acción y integración. ¿Ok? Es fisiológico, pero que también es patológico. Bueno, ¿listo? Hay unas sustancias que aquí aparecen rojas, yo no las hubiese puesto rojas, yo las hubiese puesto verdes. Y otras que son azules, ¿cierto? ¿Por qué hubiese puesto estas verdes? Porque en el contexto que quiero presentarles, que es el de enfermedad cardiovascular trombótica, ¿no?
Entonces ellas son verdes. Ellas juegan a favor de controlar justamente, ¿cierto? Esos problemas protrópicos. El óxido nítrico, la prostaglandina producida por dos endotelial, tanto que les hablé de ellas, bueno. Y del CD39, otra sustancia que juegan contrarregulando el tromboxano, A2, el ADP, las metaloproteinasas de matriz tipo 2, trombinas y otras sustancias. Todo ese balance es necesario para el normal funcionamiento, pero cuando hacemos esto, bien, más para que vayamos entendiendo cuáles son los protagonistas. Entonces tenemos, aquí nos muestra el ácido araquidónico tomado por la ciclooxigenasa 1 en la plaqueta y me la convierte en tromboxano 2, ¿cierto? Ya lo vimos. También la ciclooxigenasa, en este caso, la 2 endotelial, la 1 endotelial, que producen prostaglandina, siendo más importante la 2 endotelial, la que produce prostaglandina y 2. Y cada uno de lo que hace, pues tiene efectos como lo estamos viendo. El óxido nítrico viene, estimula una enzima que se llama guanilato ciclasa, produce gen específico y contrarregula el calcio citoplasmático en la plaqueta y hace que se inactive, se mantenga quietita, no se despeluque, no produzca gránulos, nada, quieta. El calcio es el que lleva el desorden. El calcio causa toda la fibra, ¿cierto? Es, mejor dicho, el aguardiente, whisky, tequila. Hay que tenerlo controlado. La prostaglandina también, por su propia cuenta, pero por otra enzima, la adenosiclasa, AMP cíclico elevado, contrarregula. ¿Cierto? Así. Entonces son, digamos, los mecanismos. Y fíjense que son mecanismos endotelio, si el endotelio se daña, estos procesos de regulación también. Y nuestros pacienticos con enfermedad cardiovascular tienden a estar con endotelio disfuncional. Se llama disfunción endotelial, que consiste en que producen muy poco óxido nítrico. Es más, en lugar de producir óxido nítrico, me producen radicales superóxidos, ¿sí? Desacoplan, porque la enzima, la ENOS es una enzima muy compleja y ella tiene un factor con la NADPH oxidasa, otra enzima que les produce radicales. Entonces, la sintasa endotelial ¿qué se ve? Es que yo estoy con COVID, no, aquí. Dicen, no, es que ya la pandemia se acabó. Sí, pero los brotes todavía no. Alrededor mío, ¿sí? Por eso es que todavía estoy. Porque en las últimas 2 semanas, 3 personas con COVID han estado conmigo. Entonces, para protegerlos y para seguirme protegiendo, todavía lo utilizo. ¿Qué les estaba diciendo? Ya estoy viejito y se me olvidó. Sí, el óxido nítrico que estaba disfuncional. Sí, entonces les decía, la ENOS, que es la sintasa del óxido nítrico, la que produce el óxido nítrico, cuando se desacopla, porque es un complejo grande, y entre más grande, más susceptible a acoplar, se acopla y no produce óxido nítrico, sino superóxido, pero también le dice a la NADPH oxidasa, produzca superóxido. O sea que la sintasa endotelial hay que tenerla tranquila, porque cuando no está tranquila, causa un desorden terrible. ¿Vale? Eso lo tiene el paciente con enfermedad cardiovascular. ¿Han escuchado hablar de la inflamación de bajo grado del paciente con enfermedades cardiovasculares? ¿Han escuchado hablar? ¿No? ¿Han escuchado hablar de la PCR ultrasensible? Proteína C ultrasensible. Bueno, pues se refiere justamente a un marcador de inflamación de bajo grado, que es la inflamación endotelial. Cuando ella sale positiva, esas cosas están pasando en ese paciente. Y el paciente puede no ser ni hipertenso, ni obeso, ni nada, pero él solito, si le sale la PCR ultrasensible elevada, ya tiene un factor de riesgo muy importante, que indica, apunta hacia disfunción endotelial, hacia esto que les estoy diciendo. ¿Vale?
Listo. Seguimos. Esto es de Goodman. Ya estamos identificando, ¿cierto? Los receptores de glicoproteínas 1A, 2A, ¿cierto? Los receptores P para el factor von Willebrand, otros de glicoproteínas 2B y el 2A, el fibrinógeno. Ya vimos el tromboxano, ¿cierto? El factor 2A interactuando con sus respectivos, digamos, con plaquetas para expresar receptores para el fibrinógeno, la trombina, está la trombina, así favoreciendo la expresión de receptores para que el fibrinógeno se organice con las plaquetas y se forme el coágulo, el ADP siendo secretado para las plaquetas interactuando con, de nuevo, receptores P2Y1 y P2Y12. Este va a ser blanco, picador, brazulé, cofidina, más adelante. Además ya lo vi, ¿cierto? Invitado a la fiesta, pueden miren las sustancias del subendotelio y luchando contra todo ese proceso, el óxido nítrico y la prostaglandina y 2, ¿cierto? En 2. ¿Qué ayudarle? ¿Qué ayudarle? Si este es un paciente, imaginen que esto fue por una placa teromatosa. Hay que ayudarle. ¿Qué le damos? ¡Aspirina! ¿A cuánto? Entre más dosis mejor. No. Porque pierde su selectividad. Eso, pierde su actividad selectiva COS1, ¿cierto? Y comienza a inhibir también la COS2. Y recuerden que inhibir la COS2 en el endotelio, malo. Porque entonces nos borra esta. Es la generación de trombo. ¿Ok? Bien. ¿Quieren que la farmacología bonita, lo que pasa es mal agradecida la muerte? Bueno, ¿y aquí qué está pasando? Fibrinaje. Se está organizando el coágulo, ¿cierto? Se está organizando el coágulo. Ya la fibrina y comienza a hacer de la suya, fiesta, y esto va a crecer. Eso es importante, ella tiene que hacer eso, ¿para qué? Para que sobre la fibrina tiene todo el tejido de células para reparar. Eso es necesario. En condiciones normales. El problema es cuando no son condiciones normales. Esto es para presentarles, esto es de Rank, creo que es. Y yo les traigo variedad, ¿no? El menú tiene Goodman, tiene Capsule, tiene Velázquez, tiene... ¿Cierto? Variedad. Los agentes antiplaquetarios, los fibrinolíticos, los que la doctora quiere, los anticoagulantes, ¿cierto? Ahí como para ir introduciendo. ¿Están reconociendo nombres? No. ¿Sí? Anisteplase, alteplase, reteplase, estreptoquinasa, uroquinasa. ¿Han visto por ahí en servicios de urgencia alguna de esas? ¿No? ¿Qué son? Heparina. ¿Ya qué hacen? ¿Cortan qué? La fibrina. La fibrina. Muy bien. Inhiben Inhiben la activación y la agregación plaquetaria, ¿cierto? anticoagulantes. Inhiben la coagulación. Y ahí aparecen varias. Heparinas no fraccionadas, de bajo peso molecular, certidinas Y la y warfarina. la warfarina. Hay otros. Vamos a ver. Vamos con los antiplaquetarios. Están la aspirina, el triglucán, que son antiagregantes, digamos, que se usan, sobre todo la aspirina, es la reina de los antiplaquetarios. ¿Qué es lo que hace? Ya lo sabemos, inhibe la COX-1 plaquetaria. Se dice que inhibe de forma irreversible. Hay que entender eso. Uno puede pensar que la aspirina se une a la COX-1. ¿Saben qué es COX-1? ¿No? La enzima, ¿no? Sí. Se une a la enzima y no se separa de ella nunca más. Algún día yo pensé eso, pero no. Ella llega a que llega a la enzima. Algunos reciben aminoácidos, la proteína, una proteína. Los aminoácidos les hace unos cambios estructurales. De salicilato, le hace unos cambios estructurales. Y esos cambios estructurales son irreversibles e inactivan la enzima.
la aspirina se baja. ¿Sí están entendiendo? Pero deja ya encima. Muertica. El dipiridiamol, una sustancia que vamos a ver también, presentín, y las tienopiridinas. Este ya no lo usamos casi. Yo no lo he visto utilizar en los últimos 20 años. Las tienopiridinas. Ahí tenemos la ticlopridina, que es la más viejita. Después vino el clopidogrel con mejor perfil de seguridad. El prasugrel, el ticagrel, el gangrel para situaciones donde el clopidogrel no es eficaz suficiente, donde por alguna razón el paciente no responde adecuadamente o tiene otros problemas. Entonces ahí viene el prasugrel, el ticagrelol. Bueno, el gangrelol se usa más para protocolos agudos, sí, exactamente, la angioplastia y esas cosas. Estos dos y reemplazan la terapia crónica antiplaquetaria del clopidogrel. Vamos a ver. Bueno, y están los inhibidores de las glicoproteínas que tienen también usos agudos. Bueno, entonces aquí comenzamos a ver, se dañó ¿cierto? No se ve bien. ¿Cierto que no? Sí. Se ve bien, pero yo lo veo borroso. Ah, pero un poquito, pero se lee. Bueno, está bien. Bueno, digamos que los otros tenían una óptica, pero sí, está para ver. Entonces, ¿qué tenemos? En aumento, los diferentes procesos, y los mencionamos todos, ya un poquito entrando en detalle de algunas enzimas que participan relacionadas con los receptores, pero vamos a identificar ahí pues los diferentes pasos que ya hemos hablado y dónde actúan las sustancias. La aspirina ya lo mencionamos, ¿cierto? Bien. Tenemos el axizimab, que es un antagonista de glicoproteínas, que hablamos ahorita, va a impedir que el ligando se una a estos receptores, ¿cierto? Es decir, el fibrinógeno, para que no se organice, ¿no? ¿Qué otra molécula tenemos? Por ahora esas no. Digamos, acá, esa es la misma, lo que pasa es que es para ponerle la leyenda. Acá, los antagonistas del receptor P2Y12, ¿cierto? Aquí, P2Y12, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que hace? Inhibe la inhibición. El receptor inhibe el clopidogrel, compite con el ADP por el receptor, pidiendo que el ADP estimule el receptor. Cuando el ADP estimula el receptor, ¿cierto? Lo que hace es un receptor acoplado a una proteína G inhibitoria. Y entonces lo que hace es que para la dimetilciclasa. Al parar la dimetilciclasa, se disminuye el AMP cíclico. Cuando el AMP cíclico cae en la plaqueta, ella se activa. ¿Sí ven? Cuando el ADP, que es el activador, estimula el receptor P2Y12, inhibe la enzima, cae el AMP cíclico y esto activa la plaqueta. Cuando llega el clopidogrel, impide que el ADP, por eso digo que inhibe la acción, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? El AMP cíclico comienza a subir y se activa la plaqueta. El dipiridiamol. El dipiridiamol es, ya lo mostramos, inhibe la PDE, la fosfodiesterasa. La fosfodiesterasa degrada el AMP cíclico. Si la inhibo, el AMP cíclico para arriba, se inactiva la plaqueta. ¿Listo? ¿Vamos bien? Entonces, lo mismo, papá. Lo único que se puede agregar aquí, el borapaxal, ¿cierto? Que está inhibiendo ¿qué? El estímulo que le hace la trombina, ¿cierto? Digamos a las plaquetas, que la trombina vimos atrásito, ¿se acuerda que si en la plaqueta la expresión de receptores?
para que se adhieran y se secreten sus. Entonces, el Gorapaxat actúa a ese. Y aquí están los que van a pedir que los receptores de glicoproteínas 2B y 3A se activen. La abscisiman, el equifibatide y el tirofiban. Estos tres, junto con el cangrelón, son los que se utilizan en los procedimientos de angioplastia y colocación de stent. ¿Vale? Se administran de forma parenteral y hay protocolos, dosis estándares, dependiendo del tipo de paciente. Los demás se administran por vía oral. ¿Ok? Ahí ya, entonces, básicamente lo vimos: dipiridoamol, inhibidor de fosfodiesterasa. Cada vez se usa menos esa molécula. Ya vimos todo esto. Vamos a ver algunos casos, digamos, de los medicamentos. Los que inhiben, que agonizan, fue la ciclopidina. Pero por su perfil de seguridad hematológico tan desfavorable, diseñaron el clopidogrel. Y el clopidogrel vino con menos problemas hematológicos, ¿cierto? Con menos problemas hematológicos, menos incidencia de trombocitopenia, leucopenia, por el mismo mecanismo, prácticamente la misma eficacia comparada con la, ¿cierto?, clopidina, pero comenzó a observarse con, esto ya sabemos lo que hace, ya lo expliqué allá atrás, comenzó a observarse que el clopidogrel no en todos los pacientes causaba el mismo efecto antiplaquetario. Muchos pacientes se observaba que no había una terapia antiplaquetaria exitosa desde el punto de vista terapéutico. Eso fue hace rato y se comenzó unas 2 décadas atrás. Y se comenzó a indagar cuáles son las causas. Se encontraron con una causa. ¿Cuál fue? Interacción farmacológica. La primero que encontraron fue eso. El omeprazol, ¿conocen al omeprazol? El omeprazol, un inhibidor de bomba de protones, resultó que ocupaba la ruta hepática del metabolismo del clopidogrel. ¿Y eso qué tiene que ver? Resulta que el clopidogrel es un profármaco. ¿Eso qué significa? Que debe ser metabolizado para que se vuelva activo. El omeprazol no está permitiendo eso, porque está ocupando la ruta metabolito del clopidogrel. La mandaba a hacer. Entonces, poco metabolito activo, poca. ¿Y ahora qué hacemos? Pues no le demos omeprazol. Pero ¿y entonces cómo lo vamos a proteger? Vamos a buscar otro medicamento. Comenzaron a buscar el omeprazol, todo. Y esos ya no tenían esa interacción. ¿Resuelto el problema? No. Otros pacientes siguen presentando el problema. No es por eso. Y descubrieron que en la población hay polimorfismos que afectan al clopidogrel. ¿Polimorfismos de qué? De las enzimas que metabolizan